inicio y continuidad a los seminarios que está organizando el área académica SIC 2. El día de hoy tenemos al doctor Juan Carlos con el tema del campo agrícola al algoritmo. Permítanme primero, antes de darle la palabra al doctor, presentarlo. El doctor Juan Carlos es doctor en Ingeniería en Sistemas Robóticos y Mecatrónicos por parte del Instituto Politécnico Nacional. Su doctorado está enfocado en lo que es el área de sistemas inteligentes. Tiene una maestría en ingeniería con orientación en sistemas de control por parte de la UNAM y es ingeniero en electrónica por la UAM Iztapalapa. Actualmente es profesor investigador de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Chapingo. Asimismo, el doctor Juan Carlos ha participado en diversas, comisiones académicas y además cuenta con el reconocimiento Faculty Advisor del programa NASA Lunabotics por su participación como asesor investigador del grupo que representó a México y la UAM en 2012. Es importante mencionar que esto fue dirigido por nuestro colega de aquí de la UAM, Lerma, el doctor Jacobo Sandoval. Asimismo cuenta con diversas publicaciones en revistas arbitradas de divulgación científicas nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación del doctor son inteligencia artificial con aplicaciones en visión computacional, sistemas de control moderno, sistemas móviles autónomos, robótica y mecatrónica. Sin más, le cedemos la palabra al doctor Juan Carlos. Adelante, doctor. El espacio Muy es... amable, doctor Celso. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este importante seminario. En efecto, pues me tocó presentar este día. Bueno, quiero presentarles un tema que he titulado Del campo agrícola al algoritmo. Específicamente voy a hablar de la inteligencia artificial en la clasificación de frutos. Eh, Y es que principalmente me voy a enfocar en un fruto. De todos los frutos que analizamos principalmente en la Universidad Autónoma de Chapingo, como bien lo dijo el doctor, participo tanto en licenciatura, en la carrera de Ingeniería Mecánica Agrícola, como en el programa de maestría y doctorado en el Instituto de Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua de la misma universidad. Y ahí analizamos muchos problemas que tienen que ver con el campo mexicano. Uno de esos tantos problemas que tenemos en el campo mexicano, pues es la producción de manzanas. Y por ejemplo, la manzana, según el Panorama Agrícola Nacional 2017-2030, pues nos dice que en México estamos produciendo alrededor de 927,000 toneladas al año. Perdón, estamos consumiendo 927,000 toneladas al año, pero solamente producimos nacionalmente 716,000 toneladas. Quiere decir que estamos importando principalmente de Estados Unidos y de otros países 200,000 toneladas al año. Este fruto se da en muchas regiones del país porque una de las bondades que tiene este fruto es que no solamente se da en lugares fríos, aunque en lugares fríos se da con mayor facilidad, pero también en espacios como de climas cálidos o más cálidos como Chiapas, Oaxaca, pues también se da este fruto con facilidad. Pero se enfrentan muchos problemas en esta producción de frutos, y uno de esos problemas son las enfermedades que se presentan tanto en la etapa de cultivo como en la etapa de cosecha y en la etapa de post cosecha, porque aunque todo el año nosotros consumimos manzanas en el centro comercial, en el mercado, hay todo el año disponibles manzanas, pues realmente solamente se cosechan 3 meses al año. Y de esos 3 meses, un mes es prácticamente la cosecha principal. Y entonces todo lo que se está consumiendo, pues está llevándose a lugares de almacenamiento. Esto implica muchos retos para poder almacenar en lugares de refrigeración, pues el fruto implica muchas cuestiones que pues se pueden suceder en esa etapa si no se llevan a cabo correctamente las condiciones de refrigeración adecuada. Entonces, México es el productor número 20, al menos en 2018, 2017, estuvo dentro de los 20 mejores productores del mundo, produciendo alrededor de 700,000 toneladas.
Estamos hablando de que nada más este fruto inyecta a la economía nacional más de 7,000 millones de pesos al año. Entonces, como se darán cuenta, pues es un fruto que al país le interesa mejorar en cuanto al cultivo, es decir, crecer en cuanto a las hectáreas donde se está cultivando, como también crecer en la forma en la que clasificamos estos frutos para que cumplan con las normas internacionales y con las normas oficiales mexicanas. Y es que muchas de las cosas que enfrentan los agricultores es, pues, los daños que presentan estos frutos. Y al tener daños, pues evidentemente baja la calidad del fruto y por consiguiente, pues no se puede vender en un mercado internacional o un mercado nacional como un producto de primera clase. En refrigeración, pues si no se llevan correctamente las condiciones de refrigeración, el manejo de la refrigeración, pues podemos tener daños por congelamiento, daños por CO2, magulladuras, si es que a la hora de almacenar, pues se le ocasionaron golpes o raspaduras, pero también tenemos daños por sol en el cultivo, heridas, tanto cicatrizadas como no cicatrizadas. Tenemos, por ejemplo, daños por manipulación. A veces los que cortan este fruto, pues insertan sus uñas y eso genera ya una herida en el fruto, pero también hay enfermedades como el escalado superficial, daños por granizo, un montón de daños y enfermedades que le puede ocurrir al fruto y que clasificarlo pues no es una tarea menor, porque para poder saber las condiciones organolépticas correctas de este fruto, pues se le tienen que hacer muchas pruebas, en muchas de ellas en laboratorio, como es, se utiliza la firmeza con un instrumento que se llama penetrómetro, los sólidos solubles con un refractómetro, la medición de acidez con un medidor de pH, y esos son métodos invasivos. Pero métodos no invasivos, pues se están ocupando últimamente colorimetría, ultrasonido, infrarrojo cercano, ¿no? Lo que es el NIR, y también visión computacional. En este caso, la visión computacional ha mostrado grandes avances para analizar los frutos. El problema con lo que hay actualmente en visión computacional es que los sistemas que existen son sistemas de más de 500 metros cuadrados, muy costosos, que pues a la mayoría de los agricultores les cuesta trabajo tener acceso a este tipo de tecnología e infraestructura. Por eso en México principalmente, pues siguen siendo los sistemas de clasificación, pues subjetivos, es decir, personas que son entrenadas para, de acuerdo a la observación y experiencia, pues ellos puedan clasificar correctamente el fruto a la clase que corresponde. El objetivo del trabajo que les vengo a presentar fue desarrollar un sistema mecatrónico para clasificación visual y detección de daños en manzana, implementado en sistemas de baja eficiencia computacional. Colaboraron en este trabajo el doctor Juan Irving Vázquez Gómez, el doctor Juan Carlos Herrera Lozada del CIDETEC IPN y el doctor Gilberto de Jesús López Canteins de la Universidad Autónoma Chapingo, con quienes he estado trabajando en este proyecto. Bueno, pues la primera pregunta que nos hacemos es, ¿y qué es clasificación de imágenes, no? Necesitamos clasificar frutos, pero ¿qué es clasificación de imagen? Bueno, hay dos tareas importantes en la visión por computadora, es que una es clasificar una imagen significa que a toda una imagen le asignemos a través, evidentemente, de este cuadro este cuadro azul donde está un sistema o arquitectura computacional, se le asigne una etiqueta. Cuando a una imagen nosotros le asignamos una clase o etiqueta, pues estamos hablando de clasificación, pero nos referimos a toda la imagen. A toda una imagen le asignamos una clase o etiqueta, pues eso es clasificación. ¿Y qué es detección? Bueno, hablamos de detección cuando además de clasificar en una imagen, podemos localizar dentro de la imagen al objeto, entonces eso estamos hablando de detección. En este caso, estamos detectando diferentes objetos dentro de la misma imagen y esas las tareas a las que nos referimos con detectar.
En la literatura hemos visto algunos trabajos donde se han aplicado estas técnicas de visión por computadora utilizando imágenes RGB, ¿no? Para analizar frutos como manzanas Granny Smith, Golden Delicious. Se han ocupado redes neuronales artificiales convolucionales para saber si están sanas o dañadas. Se han utilizado algunos tipos de arquitecturas interesantes como la arquitectura AlexNet. Se ha ocupado también sistemas para detección de objetos como arquitecturas YOLO, YOLO V4, YOLO V5, para poder detectar estos objetos con muy buenos desempeños en rendimiento, tanto en clasificación como en detección. También se han desarrollado algunos prototipos, como el que vemos aquí, presentado por Lu y colaboradores en 2018, en donde es una banda transportadora que tiene un sistema helicoidal. Este sistema lo que nos permite o lo que permite es poder mover al fruto para poder analizar 360 grados toda la superficie del fruto y poder ver si existe en alguna parte del fruto pues un daño. Y esto pues beneficia mucho para poder hacer el análisis. Como marco teórico de los sistemas de clasificación voy a hablar básicamente, muy rápidamente de dos temas. Uno, que es por ejemplo las primeras arquitecturas que se presentaron para clasificar, es la arquitectura LeNet 5. Esta arquitectura fue presentada por Jan LeCun en 1989. A Jan LeCun le encargaron hacer una arquitectura que pudiera detectar números escritos a mano que estuvieran puestos en un cheque. Y entonces la idea era que esos cheques pudieran ser leídos por una máquina. Y el problema es que cada persona escribe diferente. Y entonces lo que para mí es un cero, quizás para otra persona, si lee mi número, pues a lo mejor dice, es que para mí parece 6. En lugar de cero, lo escribe como 6, ¿no? Entonces, es complicado porque cada persona tenemos diferente forma de escritura. Entonces, ocuparon a muchas personas para que pudieran escribir números del 0 al 9 y juntaron 60.000 imágenes para entrenar a una arquitectura neuronal. Esta arquitectura pues estuvo basada en capas convolucionales y esta es la primera arquitectura presentada por Jan LeCun en la cual se tienen dos capas convolucionales para extracción de características, dos capas de agrupación máxima para reducir ese mapa de características y tres capas totalmente conectadas, en este caso, capas densas para hacer la clasificación de los objetos con 10 salidas porque son números del 0 al 9 que tenían una función de activación softmax. Básicamente, una función probabilística que podía dar como ganador a un número. Esto pues desarrolló muchísimo porque tuvo buenos resultados y entonces en la literatura se empezó a mostrar buenos resultados con estas arquitecturas, de tal forma que dio un salto exponencial en lo que se empezó a hacer con las imágenes. Empezamos a meter imágenes a este tipo de arquitecturas basadas en la arquitectura LeNet 5, en donde no solamente metíamos imágenes en una sola escala, como escala de grises, como fue el caso de Jan LeCun, sino también imágenes en tres canales RGB, con canal rojo, verde y azul. Y en estas imágenes RGB, pues podíamos hacer las mismas actividades de extracción de características y clasificación de imágenes, pero en color. Y eso nos llevó a otro nivel de poder extraer información de imágenes, ¿no? Porque las operaciones convolucionales mostraron que podían extraer diferentes características, las operaciones convolucionales, al pasar por esas matrices provenientes de los canales de las imágenes, ¿no? Tanto el rojo como el verde y el azul. Esto nos llevó a que en 2014 se presentó, por ejemplo, una de las primeras arquitecturas de mejor desempeño y que ha tenido mucho éxito en la literatura, la arquitectura BGG 16, que fue propuesto por Simoniani y colaboradores. Esta arquitectura está compuesta básicamente por 5 bloques convolucionales en donde las imágenes de entrenamiento pues tienen tamaño 224 por 224 por 3 canales
Y estamos hablando de que se entrenó con más de 1 millón de imágenes. Es 1.200.000 imágenes este, de entrenamiento para poder clasificar 1.000 diferentes clases. Y con estos 5 bloques convolucionales se demostró que esta arquitectura tenía una eficiencia muy alta para clasificar 1.000 diferentes objetos entrenados con más de 1 millón de imágenes. Son muchos datos, son muchos objetos y es una arquitectura que realiza muchas operaciones necesarias para poder extraer estas características y entrenar a esta red neuronal convolucional y pues tuvo gran éxito. A partir de ahí se empezaron a desarrollar muchas otras arquitecturas convolucionales profundas y pues también vino la etapa de hacer detección, ¿no? Entonces ya teníamos redes neuronales convolucionales que eran capaces de extraer características y entonces Joseph Redmond en 2016 propone utilizar este tipo de conocimiento de las arquitecturas convolucionales para modificar el algoritmo y poder, además de clasificar, localizar objetos dentro de una imagen. Básicamente, ¿qué es lo que propuso Joseph Redmond? Pues propuso dividir una imagen en cuadros, ¿no? O hacer un grid, cuadros en esa imagen, y que cada cuadro fuera responsable de buscar un objeto dentro de esa imagen. Y entonces, lo que hace este algoritmo es que una vez que se tienen estos cuadros de la imagen, pues se pasa a este bloque YOLO en donde están todas estas capas convolucionales que extraen características y se le modificó la salida. Ya no tiene capas densas, sino que ahora lo que se hace es que se genera una salida del tamaño S por S por NB por 5 más N, donde S por S es el tamaño de la imagen que finalmente obtenemos al reducir todo ese mapa de características. NB es algo que conocemos como el número de anclas o número de cuadros delimitadores para buscar un objeto, número de cuadritos donde vamos a encerrar a un objeto. Y 5 más N, pues no es más que 5 se refiere a una probabilidad de clase, de confianza de que ahí exista un objeto en ese cuadrito. eh, este, y n clases, pues son el cuadro delimitador, que son 4 objetos, las coordenadas de un cuadro delimitador, y las n clases que nos interese encontrar, ¿no? Si nosotros queremos encontrar 5 clases, bueno, solamente hay 5 clases de objetos: el objeto carro, el objeto persona, el objeto bicicleta, el objeto semáforo. El número de clases de objetos, pues es lo que se tiene en este vector. Y este vector es un vector codificado en donde cada punto o cada cuadrito tiene un objeto codificado. Cada cuadrito que encierra un objeto, si existe un objeto, pues va a haber una confianza de 1. Si no existe un objeto, pues esa confianza pues sí va a ser de 0. Y entonces necesitamos para echar a andar este objetivo, pues un cuadro delimitador. Esos cuadros que sean el cuadro verdadero. Esos cuadros delimitadores verdaderos son imágenes que nosotros tenemos que etiquetar manualmente, en donde ponemos un cuadro que encierre a un objeto de interés. Por ejemplo, aquí está una manzana con un cuadro, en donde tiene un punto central en los píxeles 290,240. Estas coordenadas son las coordenadas de XY, donde está ese punto central del objeto. Entonces, ese punto central se pasa a coordenadas normalizadas de XY, ¿no? 290 se normaliza con respecto al cuadro azul que está en donde está el punto central de esta imagen, y también se normaliza todo este cuadro negrito que tenemos aquí con respecto a la imagen total. ¿Por qué normalizamos las imágenes? Pues porque si en el algoritmo de entrenamiento hay un cambio en la relación de aspecto de la imagen, pues aquí lo que te está diciendo es que, por ejemplo, déjenme ver si por aquí tengo cómo escribir. Si aquí tengo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo punto 56 de la altura. ¿Qué quiere decir?
que esta imagen tiene más o menos la mitad del ancho total de la imagen. Cuando rescalemos esta imagen a un tamaño más grande o más pequeño, pues lo que le estamos diciendo es que este cuadro delimitador va a tener aproximadamente la mitad de ese nuevo cuadro rescalado, ¿no? Básicamente por eso es que normalizamos las coordenadas de entrenamiento para el algoritmo. Y entonces, esto pues nos dejó muchos eh, cosas interesantes en el algoritmo, porque tenemos una imagen a la cual ya la dividimos en cuadros y le estamos generando cuadros propuestos que le llamamos anclas, cuadros que podrían encerrar a una imagen. El problema es, ¿y qué cuadro elegimos para encerrar una imagen? ¿Cuál de los cuadros que podríamos nosotros proponer encierra perfectamente una imagen? El número se vuelve infinito. Es infinito el número que podríamos tener de cuadros que podrían ser propuestos como anclas para encerrar a una imagen. Sin embargo, existen un cuadro que encierra perfectamente a la imagen, por ejemplo, en este caso, el cuadro que encierra al perrito, que encierra la bicicleta o que encierra, aquí dice, hay un carro, pues esos cuadros evidentemente debe de haber un proceso para seleccionarlos. Y ese proceso para seleccionarlos, pues tiene que ver con dos tareas básicamente. La supresión de no máximos, es decir, yo propongo diferentes cuadros, pero no todos los cuadros tienen una probabilidad de que exista una clase ahí alta o de uno. Algunos van a tener una probabilidad del 20%, del 80%, del 70%, del 10%. Y entonces, todos esos cuadros, pues a lo mejor yo voy a hacer una primera poda quitando los que sean menores al 60%. Y una vez que dejé los que son mayores o iguales al 60%, bueno, pues ya reduje el número de cuadros que podría yo considerar como cuadros ganadores que están encerrando un objeto. La segunda tarea es ahora, con esos cuadros, pues hago una métrica de comparación que se llama la métrica de intersección sobre unión. ¿Qué hago? Pues pongo el cuadro que estoy considerando en mi algoritmo como un cuadro propuesto para encerrar al objeto con el cuadro de la anotación, que ese cuadro yo lo metí y que yo conozco cuáles son las coordenadas del cuadro de delimitación verdadera, y entonces hacemos una métrica que se llama intersección sobre unión. Comparamos la intersección y la dividimos entre la unión de esos cuadros. Cuando el traslape pues es mayor, por ejemplo, al 50%, el traslape de estos dos cuadros, pues se dice que cumple con una métrica de intersección sobre unión y debe ser mayor al 50%, o sea, es decir, mayor a 0,5. Si cumple con eso, pues ya tenemos entonces que nuestro algoritmo va a encontrar a los objetos que más se acercan a las clases que nosotros deseamos encontrar y además los localiza encerrándolos con un cuadro delimitador. Las primeras arquitecturas que fueron desarrolladas para estas tareas, bueno, tenemos por ejemplo la presentada por Joseph Redmond, YOLO-V3, que en este caso la más pequeña es la arquitectura Tiny, en donde podemos ver que tenemos una imagen de entrada, 416 por 416 por 3 canales, y tenemos puras etapas convolucionales de agrupación máxima, convolucional, de agrupación máxima, puras operaciones convolucionales y de agrupación máxima. Es decir, tenemos una red neuronal convolucional tradicional que a las salidas, que a las salidas hacen una salida de tamaño 13 por 13 por profundidad 39 y 26 por profundidad 39, ¿no? En este caso, la profundidad 39 tiene que ver con el problema que nosotros estamos analizando, en donde tenemos 8 diferentes clases de objetos. Por eso nos da una profundidad de 39. Y en estas dos salidas, de 13 por 13 y 26 por 26, se hace todo este proceso que les acabo de mencionar de la intersección sobre unión, se hace la comparación y se sacan los cuadros delimitadores que mejor resultados tengan. Lo mismo va a pasar en las versiones YOLO V4, en este caso, YOLO V4 Tiny, que ya fue presentada por Alexei Bochovsky,
Esta arquitectura cambia a diferencia de la primera, porque mete diferentes operaciones, no solamente operaciones convolucionales, sino a unos bloques que se llaman bloques CSP. Esos bloques permiten básicamente tener unas operaciones matemáticas distintas a la simple convolución, cambian también las funciones de activación y algunas operaciones matemáticas básicamente, ¿no? En donde el bloque CSP pues lo vemos aquí encerradito, es un bloque en donde básicamente se hacen unas operaciones distintas a las que se hacían en YOLO-B3-TINI, que permiten tener una mayor eficiencia en el entrenamiento para poder clasificar correctamente y al final se hace la misma operaciones de la búsqueda de supresión de no máximos y la intersección sobre unión. Y YOLO V5, que es presentada en este caso por la empresa Ultralytics. YOLO V5 fue desarrollada a partir de 2020. YOLO V5 es una de las arquitecturas que ha venido a desarrollar fuertemente este campo de conocimiento. Fue presentada por investigadores de la Universidad de Washington, solamente que ellos formaron una empresa y esta empresa, en las primeras versiones que sacaron de YOLO V5 en adelante, pues empezaron a hacer open source, ¿no? De código abierto. No sé si las versiones actuales sigan siendo de código abierto. Ahorita ya se va en la versión número 12, si mal no recuerdo. No sé si siga siendo código abierto, pero al menos a partir de YOLO V5 era código abierto y pues ellos hicieron esta propuesta en su arquitectura. Esta es la arquitectura que ellos propusieron para poder hacer esta detección. Ellos están haciendo al final objetos multiescala, ¿no? En múltiples escalas de objetos para poder detectar un objeto de interés. ¿Para qué nos sirven las múltiples escalas? Bueno, pues porque si un objeto va en movimiento y tú estás teniendo una cámara tomando un video, generalmente la relación de aspecto va cambiando. Conforme se acerca o se aleja el objeto, cambian las relaciones de los objetos. A veces lo ves como un objeto pequeño o mediano o grande. Y entonces, dependiendo el tipo de objeto que estés recibiendo en la cámara en ese momento, pues hay una escala en donde va a ser más fácil detectarlo. Para objetos pequeños, medianos o grandes, pues tienes tres escalas de detección en donde puedes hacer este análisis. Y entonces nosotros nos dimos a la tarea de generar una banda transportadora, primero para recolectar datos para este entrenamiento de estas arquitecturas y que fuera pues de bajo costo, tanto económico como de bajo costo de eficiencia computacional. Entonces, estos objetivos son los que nos planteamos. Hicimos la propuesta de este prototipo, lo construimos y pues generamos una base de datos de 4.800 imágenes para entrenar. Evidentemente, pues este prototipo pues tiene un área de iluminación controlada con 300 lúmenes por metro. Y la cámara está a 30 centímetros de altura de la banda transportadora y cuenta con una cámara económica básica Logitech C920 que trabaja a 1080, a 1080 con 30 frames por segundo, ¿no? 1080 píxeles. Aquí están algunas imágenes de las bases de datos que nosotros empezamos a recolectar. Uno de los principales problemas para resolver estas situaciones es que no existen unas bases de datos públicas para los problemas y menos en la agricultura. Entonces tenemos nosotros que acercarnos a los productores, a quienes están sufriendo este tipo de situaciones para poder generar nuestra propia base de datos. Eso ya en sí mismo ya es una tarea alta. Y hicimos un diseño de experimento. Para clasificación, nosotros nos propusimos lo siguiente: definir un espacio de búsqueda. Empezamos a proponer distintas arquitecturas como LeNet 5, BGG 16, 19, ResNet 50 y con tamaños de filtros 3x3, 5x5, optimizadores, ADAM, ADAGRAPH, RSProp, SGD. Pero evidentemente, ¿qué tasa de aprendizaje vamos a utilizar?
Pues existen infinidad de tasas de aprendizaje que podríamos proponer. Pues nosotros encerramos más o menos el bloque de búsqueda a un espacio definido entre punto uno y prácticamente 1 por 10 a la -6 para la tasa de aprendizaje. Y aún así eran muchísimos experimentos que teníamos que llevar a cabo. Hicimos una búsqueda rápida utilizando solamente 30 épocas para cada experimento y registramos nuestros resultados. En nuestro primer registro de resultados obtuvimos que LENET 5 y BGG 16 eran las arquitecturas que mejor resultados daban con un kernel de 3x3, optimizador Adam y RMS Pro para estas 5 tasas de aprendizaje. Eso ya nos redujo un poco la búsqueda de nuestros optimizadores o hiperparámetros, ¿no? Y entonces la propuesta fue, ya tenemos imágenes, hay que normalizarlas para que no importe el cambio de escala, reescalamientos, etcétera. Vamos a tener dos arquitecturas, BGG 16 y LENET 5, y vamos a hacer que el clasificador, adaptar el clasificador para cada una de estas arquitecturas para que en su etapa de clasificación pues tengan básicamente perdón, 3 capas. La primera capa, en el caso del ENET 5, 256 neuronas, 84 neuronas en segunda capa y 8 neuronas de salida. Y en el caso de BGG 16, que es una arquitectura más grande, 4096 neuronas en su primera capa, 512 neuronas en la segunda y 8 neuronas en la salida. Evidentemente, utilizamos técnicas de regularización y muchas cosas que se necesitan para entrenar este tipo de arquitecturas. Y pues hicimos nuestra búsqueda completa, ahora sí, con estas dos arquitecturas, con esta propuesta, para todos estos optimizadores. Considerando cada uno de los dos optimizadores y las tasas de aprendizaje, nos quedaron 10 experimentos para la ENET 5 entrenada desde cero, 10 experimentos para BGG 16 desde cero, 10 experimentos también para BGG 16 con una técnica que se llama extracción de características, es básicamente transferencia de aprendizaje, y 10 experimentos para transferencia de aprendizaje o transfer learning con ajustes finos. Hicimos los experimentos y en cada uno de los 10 experimentos hubo un ganador. Por ejemplo, en los 10 primeros experimentos el tratamiento 2 ganó, en los segundos 10 experimentos el 18, en los terceros 10 el número 28 y en los últimos 10 el número 36. Comparamos esos resultados y el ganador fue el tratamiento 2 con LENET 5, que tuvo un optimizador RMS Pro, tasa de aprendizaje 1 por 10 a la -4 y filtro kernel de 3x3. Esto, pues ya llevado al análisis de las pruebas, pues nos dio básicamente que en la matriz de confusión normalizada, pues tuvimos porcentajes arriba, todos arriba el más bajo fue del 92%, donde fue para la Golden Sana, pero de ahí en fuera hubo, por ejemplo, en Gala Sana 100% en clasificación, en Golden dañada 100% en clasificación, en Red dañada 100% en clasificación. Hicimos algo parecido para la cuestión de la detección. En la detección utilizamos nuevamente arquitecturas que son arquitecturas no tan pesadas como YOLO-B3 Tiny, YOLO-B4 Tiny, YOLO-B5S, y a estas arquitecturas nosotros les obtuvimos la precisión, la exactitud, el map al 50%, que tiene que ver con la intersección sobre unión al 50%. Medimos el total de parámetros, el total de parámetros y los frames por segundo que se obtenían con cada una de estas arquitecturas. Hicimos un proceso muy parecido de búsqueda por rejilla, pero para las arquitecturas de detección. En este caso, las arquitecturas fueron las mencionadas antes. Probamos con 4 optimizadores y probamos también con un rango de tasas de aprendizaje. Obtuvimos nuestros resultados, ¿no? Y vimos cuáles eran las arquitecturas que mejor desempeño tuvieron. Las mejores arquitecturas, evidentemente, son YOLO-B3 Tiny, 4 Tiny y 5S con el optimizador SGD en estas 5 tasas de aprendizaje, con momento y decadencia con estos valores y imágenes de entrada de 416 por 416 con 3 canales.
hicimos una segunda búsqueda que le llamamos la búsqueda completa, en donde hicimos básicamente 4 experimentos para cada una de las arquitecturas, donde en los primeros 4 arquitecturas el tratamiento M3 para YOLO B3 Tini fue el ganador. En los siguientes 4, el tratamiento M7 para YOLO B4 Tini fue el ganador. Y en los últimos 4, el M11 para YOLO B5S fue el ganador. Y comparando estos 3 ganadores, pues el que salió mejor fue YOLO B5S con el tratamiento M11, que fue un optimizador SGD con tasa de aprendizaje de 1 por 10⁻⁴, momento de 0.9 y decadencia de 0.005. Al ver sus resultados en una matriz de confusión normalizada, pues vemos que en detección también tuvimos valores, el mínimo fue del 94% y valores arriba en varios de 1 y de 0.99. ¿Qué nos da esto como resultados a nosotros? Nos dio unos resultados sumamente alentadores, ya que la norma oficial mexicana dice que para que un lote de manzanas sea rechazado, tiene que tener, perdón, para que no sea rechazado, tiene que tener al menos el 10% del producto, sin daño. Es decir, que hasta en 100 manzanas, 10 manzanas pueden salir dañadas, pero con que 90 estén sanas, pues el producto es aprobado, ¿no? Y entonces nosotros, pues solamente en Golden Sana, que fue el rendimiento menor, fue del 94% en nuestra eficiencia. Entonces, esto fue con la arquitectura YOLO V5S. Sin embargo, esta arquitectura es la arquitectura de la empresa que les comenté, Ultralytics. Nosotros lo que hicimos fue, ¿y qué pasa si a esta arquitectura nosotros le hacemos propuestas de modificación? ¿Podremos modificar esta arquitectura propuesta por ellos para hacer un sistema más eficiente? Y eso es lo que hicimos. Hicimos unas propuestas de modificaciones que les llamamos YOLO Optima 1, a la cual se modifica la arquitectura de mejor desempeño para que funcione con solo 2 escalas de detección. Hicimos una propuesta que le llamamos Optima 2, en donde se modifica esa arquitectura de mejor desempeño para que funcione solo con una escala de detección. Y la Optima 3, en donde además de que funcione con una sola escala de detección, reducimos la cantidad de filtros que utiliza la arquitectura. Entonces, es decir, eso se llama reducción de profundidad. Hicimos estas 3 propuestas y nuestros resultados fueron sumamente alentadores. Aquí vemos las precisiones que obtuvimos del 98% para la óptima 1, del 98% en óptima 2 y bajó al 94% en la óptima 3. Pero estamos hablando de que en el total de parámetros, es decir, el número de operaciones que genera, por ejemplo, nuestra primera reducción, estamos hablando de 5.24 por 10⁻⁶, es decir, 5 millones de parámetros tiene nuestra arquitectura ya reducida. En la óptima 2 nos fuimos a 4.78 millones de parámetros y en la óptima 3 a 1.2 millones de parámetros. Es decir, logramos incluso reducir la arquitectura o el número de operaciones totales computacionalmente hablando a más del 70% de las arquitecturas propuestas por Ultralytics. ¿Qué te genera esto? Pues te genera que la eficiencia sea mucho más alta en las propuestas que estamos nosotros proponiendo, o sea, más eficiencia, menos costo computacional, y esto implica que lo puedes implementar en sistemas embebidos que no tengan alto desempeño o alto rendimiento computacionalmente hablando. Y esto te da una apertura enorme, porque entonces tú podrías tener sistemas que no son tan costosos ni tan, sí, que no requieren tantas GPU o tanto elementos muy amplios del cómputo en la nube, etcétera, para hacer las tareas de detección que, que pueden hacer esos elementos que tienen mucho costo computacional, ¿no? Aquí están las matrices de confusión de las normalizadas de las 3 arquitecturas, y evidentemente tanto la uno como la 2 siguen dando arriba de la norma oficial mexicana. La 3
tenemos ahí dos valores que están arriba del 84 y 87%. Sin embargo, para términos de la investigación científica, pues para nosotros son valores extraordinarios, porque esto nos muestra que hay un camino que nos permite a nosotros pensar en aplicaciones con bajo costo computacional. Y entonces esto nos llevó a buscar tratar de implementar estos sistemas de identificación que generalmente requieren costos computacionales, computadoras con tarjetas GPUs muy costosas, en tarjetas, por ejemplo, como en este caso fue una Jetson, en donde nosotros pudimos probar, en este caso en una Jetson Javier, pudimos probar estos algoritmos y actualmente pues ya hemos hecho cosas incluso en la nano y con este tipo de técnicas pues se vuelven sumamente ligeras, ¿no? Las aplicaciones. Aquí podemos ver, a ver, déjenme ver, espero que no me quede mal el video. Ahí está. Miren, ahí pueden ver la tarjeta. Esa tarjeta mide 10 centímetros por 11 centímetros. Es una tarjeta que pues básicamente es de baja eficiencia computacional. A pesar de tener una GPU integrada, es sumamente limitada lo que puede hacer comparada, pues por ejemplo, con una 1080 o comparada incluso con las que traen una laptop, ¿no? Es sumamente es menor, ¿no? Lo que podría ser. Y sin embargo, aquí nosotros estuvimos haciendo pruebas aleatorias, poniendo manzanas que tenían algunos defectos de manera aleatoria y vimos los resultados que nos arrojó. Y por ejemplo, ahorita van a ver ustedes, este, esa es la banda transportadora, aunque pues no está totalmente terminada porque todavía nos falta la parte final en donde pues ya haga un pistón, desvíe del camino a los productos hacia su destino final, ¿no? En este caso, la primera arquitectura que ya es reducida, es una arquitectura que no se equivoca en ninguno de los objetos que está detectando. En ninguno de los objetos tiene error, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que efectivamente está detectando correctamente los objetos, ¿no? Aquí vemos aquí algunos ejemplos en donde identifica si es dañada, sana, etcétera, ¿no? Por ejemplo, esta ya es la arquitectura con solamente una escala de detección. Aquí, pues, a pesar de que pues ya es reducida a una sola escala de detección, pues no pierde los cuadros delimitadores y también, pues, le cuesta un poquito de más trabajo. Se ve en el parpadeo de algunos cuadritos delimitadores, pero pues tiene una eficiencia arriba del 95%. Y esta es la de menor profundidad. En este caso, pues sí tiene algunas dificultades porque es una escala ya muy reducida. De hecho, en algunos casos parpadea porque de pronto pierde el cuadro de detección, ¿no? Pero permanece el mayor tiempo posible, permanece detectando correctamente a los objetos. Entonces, esto nos está hablando de que estas metodologías que estamos utilizando para modificar arquitecturas, reducirlas y meterlas en sistemas embebidos de baja eficiencia computacional, pues sí funciona. De hecho, pues las tres están y estaban funcionando a más de 37 frames por segundo, es decir, para las cuestiones de detección de objetos, lo hizo perfectamente bien. Como conclusiones de este desarrollo, pues bueno, logramos obtener que en clasificación, por ejemplo, el ENET 5 logró clasificar
con exactitudes del 97%. En el caso de detección, YOLOv5 logró, sin modificar, YOLOv5S logró tener prácticamente 100% en dos clases de detección, y para las demás restantes fueron desde el 94 hasta el 99% la efectividad de esta arquitectura. En el caso de nosotros, YOLOv5S también ya modificada en nuestras arquitecturas, logramos tener eficiencias arriba del 95%, pero lo interesante en esto es que logramos reducir el tamaño del número de operaciones totales de la arquitectura en 25%, en 32% y hasta 82% la reducción de la arquitectura, y siguió funcionando arriba del 80%, ¿no? Cuando está bien entrenada la arquitectura, correctamente entrenada, aún reduciéndola a más del 80%, logró seguir dando buenos resultados. Este trabajo, evidentemente, pues sigue estando en análisis. Se han hecho ya algunas publicaciones, llevamos de hecho dos publicaciones de este desarrollo, y actualmente está una tercera publicación, está en revisión actualmente, está en revisión y esperamos que ya nos manden las últimas observaciones. Tiene dos artículos JCR este trabajo, y este sería el tercer artículo JCR, que está titulado como eh, arquitecturas ligeras basadas en YOLO para sistemas de baja eficiencia computacional. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que pues les interese trabajar con esos temas de la agricultura y la inteligencia artificial. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy Adelante, doctor. interesante la plática. Te agradezco bastante. Pues vamos a darle oportunidad a los alumnos. Si es que alguien quisiera participar o tiene alguna duda, pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Adelante, si es que alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda. Eh, buenas tardes. Disculpe una pregunta. En cuestión de que las manzanas tengan una situación, digamos, híbrida, que sea una combinación de entre dos clases, ¿ahí qué se tendría que hacer? Combinación híbrida respecto a que tenga dos tipos de daños. Dos tipos de daños y dos tipos de, ahora sí, del tipo de la manzana, que sea, por ejemplo, la gala o la roja. Porque me ha tocado casos en que tienen un caso de híbrida de dos tipos de manzana. Sí, sin problema. En realidad, todo depende desde que haces el planteamiento de tus clases. O sea, podemos tener 8 clases, pero también podemos tener 20, 16, 40, 50, 100 clases. Al final de cuentas, tú puedes decir, bueno, a mí me interesa, por ejemplo, en este caso, nuestro objetivo era solamente que detectara si era un daño o no daño, ¿no? Entonces, tenemos 4 clases de manzanas que pueden ser sanas, y evidentemente las otras 4, pues son daños, ¿no? Pero esos daños no los hemos clasificado por subclase, o sea, por tipo de daño. Es un daño. Ahí juntamos daño por granizo, daño por lo que sea, ¿no? Daño por enfermedad, daño por CO2, daño por sol, daño por lo que sea, ¿no? Por herida cicatrizada, herida no cicatrizada, porque en realidad lo que nosotros queríamos hacer básicamente era entrenar a una arquitectura. Pero ya en la realidad, por ejemplo, hemos hecho trabajos para jitomate, para invernaderos de jitomate. Ahí sí, ya cuando ya es en el mundo real, pues tú vas a hacer más clases. O sea, tú vas a decir, bueno, además de que se ha dañado, yo quiero que me diga el tipo de daño exactamente, si es una enfermedad o si es un daño por golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque en ocasiones hemos hecho, por ejemplo, trabajos en donde estamos analizando por ejemplo, enfermedades foliares, enfermedades en las hojas. Entonces, por ejemplo, ahí en la hoja se pueden presentar varios tipos de daños en la misma hoja. Entonces, estos sistemas son capaces de detectar múltiples daños en la misma imagen.
No sé si me explique. Sí, muchísimas gracias. ¿Alguien más gusta participar? Yo tengo una pregunta. Adelante, Adelante. Manuel, te escucho. ¿Podría ser en un caso que llegara a aplicar que tengamos dos cámaras, o sea, que tengamos una que enfoque en objeto y otra que se encargue de detectar otro tipo y que a la vez estén como que sumando lo que están viendo y así vayan detectando y separando qué es cada cosa? Mira, evidentemente aquí trabajé con una cámara, pero puedes trabajar con dos, con cuatro, con ocho. Para el sistema, ahora sí que al sistema no le importa en la aplicación la cantidad de imágenes que estés recibiendo. O sea, si puedes tener dos entradas, tres entradas, cuatro, múltiples entradas, múltiples cámaras al mismo tiempo. Aquí depende mucho el cuál es el objetivo que tú tengas, porque, por ejemplo, existen algunas aplicaciones en donde la suma de las dos cámaras te sirve y le llamamos visión estéreo. Te sirve para detectar algunas cosas en específico. Por ejemplo, si tú quieres estar utilizando técnicas de los momentos de Hu para poder calcular, vamos a suponer, para poder calcular volumen del tamaño de la manzana, pues entonces sí vas a sumar las dos imágenes que estás recibiendo al mismo tiempo. Si no es el caso, pues evidentemente va a suceder que las dos cámaras van a estar detectando al mismo objeto. Quizás de un lado no tiene un daño en lo que está viendo una cámara, pero del otro lado sí, pero es el mismo objeto. No sé si me explico. Y de todos modos va a detectar el daño por la cámara número 2. Ahora, si tú quieres hacer algo con las imágenes, por ejemplo, reconstrucción es otro tipo de cosas, ¿no? Si tú quieres usar una reconstrucción de lo que estás viendo, es otro tipo de técnicas en donde sí utilizas las cámaras en visión estéreo, por ejemplo, para sumar las imágenes, ¿no? En este caso no lo necesitábamos porque en realidad el transportador helicoidal ya te resolvió el problema. El transportador helicoidal va moviendo a la manzana y vas viendo los 360 grados de la manzana y con una sola cámara, pues es más que suficiente. ¿Por qué queremos usar una sola cámara? Pues porque queremos utilizar sistemas de baja eficiencia computacional. En este caso, esas tarjetitas, como son las Jetson, que no es lo mismo que estén trabajando solamente en analizar imágenes de una cámara que estar trabajando en analizar imágenes de dos, de tres o de cuatro cámaras. Eso ya te reduce la eficiencia computacional del sistema, ¿no? Entonces, por eso en nuestro caso, pues solamente con una cámara es más que suficiente, pero sí se puede. Gracias. ¿Alguien más para finalizar? Bueno, si no hay más preguntas, le vamos a agradecer al doctor Juan Carlos Holguín Rojas por su participación el día de hoy en el seminario de investigación que llevó por título Del campo agrícola al algoritmo. Pues le extendemos una felicitación, doctor, unos aplausos virtuales aquí en esta modalidad y pues le agradecemos mucho el tiempo que nos dedicó aquí con nosotros y los alumnos de esta institución. Pues de momento sería todo. Les agradezco a los demás por haber estado Doctor aquí. Celso, ya no lo escuché. Bueno, bueno, Ah, sí, yo creo que se cortó tantito. porque le estamos dando el agradecimiento, doctor, por su Ah, muchas participación. El gracias. día de hoy le digo que los aplausos son virtuales en esta modalidad Ah, ok. y pues aquí le presentamos de forma virtual su constancia, que le voy a hacer llegar por correo electrónico. Y pues ya nada más antes de despedirme, quiero comentarles a los compañeros que actualmente tenemos por ahí un servicio social en donde el doctor Celso Márquez nos está apoyando, también el doctor Jacobo Sandoval nos está apoyando, estamos trabajando en temas relacionados con imágenes aéreas, con drones para análisis de campos agrícolas.
utilizando también este tipo de técnicas. Y en el caso del doctor Jacobo, pues estamos tratando de mejorar esos algoritmos para las clasificadoras, que tanto nos hacen falta en las post cosechas. Así que me da mucho gusto colaborar con ustedes y las puertas de mi, ahora sí que de mi departamento y de mi cubículo están siempre abiertas para ustedes, ¿eh? Y para sus alumnos. Muchas Gracias por gracias. la Por ahí, invitación. a ver, Rogelio creo que quiere hacer una participación. Adelante antes de que finalicemos y se vaya al doctor. Hola, ¿se Sí, escucha? Adelante. sí, Hola, bueno, yo soy egresado de la Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones y hace un par de meses he estado analizando el poder estudiar una maestría en Chapingo y quería pues pedirle como su opinión o su consejo para poder aplicar a una maestría allá como ingeniero en computación y telecomunicaciones. pues, pues tenemos en el caso de ingeniería agrícola y uso integral del agua, tenemos pues básicamente este tipo de trabajos en donde pues yo estoy participando. Con mucho gusto te puedes acercar conmigo y yo estoy trabajando este tipo de temas. Como bien les comentabas hace un momentito, ¿no? Ahí hacemos, por ejemplo, estamos haciendo análisis de rendimiento en cosechas utilizando imágenes aéreas, estamos utilizando RGB y multiespectrales para analizar, hacer el mapeo, hacer planeaciones de vuelo, mapeos, y hacemos todo el análisis para poder determinar el modelo biológico que se mide en campo directamente con los modelos utilizando visión aérea, ¿no? Entonces, estamos tratando de hacer un sistema híbrido que nos permita analizar todas las condiciones de rendimiento de los cultivos, ¿no? En este caso tenemos un alumno de doctorado que estamos trabajando con algunos productores del estado de Veracruz y pues básicamente en el posgrado que nosotros manejamos atendemos problemas enfocados a resolver cuestiones de agricultura utilizando técnicas de ingeniería, ¿no? Entonces, nosotros, pues en el caso de nosotros, pues yo trabajo en la ingeniería mecánica agrícola, mecatrónica agrícola, estamos por abrir ingeniería en inteligencia artificial en agricultura, pues estamos certificados por CASEI, estamos pues trabajando profesores que en la gran mayoría tenemos SNIS 1, 2 y 3, entonces créanme que por eso es que nos colaboramos con doctores como el doctor Celso, el doctor Jacobo. Créanme que hay cierto rigor, hay cierto nivel en el que tenemos que cumplir con ciertos estándares. Así que si usted se quiere acercar, ahí a través de los doctores me puede encontrar o ahí está mi correo, jholguinr@chapingo.mx y con mucho gusto le atendemos. ¿Nos puedes compartir tu correo o la diapositiva aquí para... Ah, sí, con gusto. Ahorita, Por de hecho, favor. ahorita lo pongo Igual aquí en el chat. ya tenemos un alumno de maestría, mira. Perfecto, lo vamos a Sí, aquí, sin compromiso, Rogelio, te puedes acercar al doctor. Si es de tu interés hacer por allá la maestría, sin compromiso, sin ningún problema. Le mandas un correo y ya se pueden ahí poner de acuerdo. sí, claro que sí, y con mucho gusto, le atendemos, ¿eh? Mire, ahí está. Ahí está mi correo y cualquier cosa, el doctor Celso tiene todos mis líneas de contacto. También, si se gustan acercar conmigo para hacerle alguna cuestión aquí al doctor o acercarse con él, también con mucho gusto puedo ser yo el medios. Claro que sí. Bueno, estimado Juan Carlos, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Me dio mucho gusto verte por aquí. Pues a mí A ver si también. después se puede presencial. Pues Con muy mucho bonita gusto. tarde a todos. Que estén muy Ahí, bien. ahí cuando ustedes quieren. Me dio gusto saludarles, muchachos, y que tengan bonito día. Hasta Muchas gracias, luego. doctor. Hasta luego. Y bye. Hasta luego. Luego.